Tiene la palabra la senadora Bianchi. Gracias, señora Presidente. Yo la verdad que con el senador Vergara coincido a veces en muchas cosas. En una de las cosas es que es bueno hablar en un tono tranquilo. No todos lo podemos hacer, forma parte de la personalidad de cada uno. Y yo no creo que ni el senador Sánchez, ni el senador Andrade, ni nadie que levanta en la voz estén ofendiendo a los demás y lo hacen para imponerse a los demás. Es su modalidad. Yo voy a tratar de mantener un tono de voz, pero que nadie se sienta agraviado en ese sentido, porque yo no me siento agraviado cuando mis compañeros hablan en otro tono distinto a los de los otros. Parece que hay que aclararlo, pero vamos a aclararlo porque hasta eso se interpreta mal. Antes de que me cuesta realmente, debo reconocer, porque es una especie de lluvia de ideas todo eso. Entonces, tratar de hacer una intervención, no, es... En su oratoria. Adelante, senadora. No se preocupe, ya a esta altura creo que uno debiera acostumbrarse. A uno le cuesta darse cuenta de lo que es que estamos en el Senado de la Nación, porque yo era secretaria de Araujo en el 85 y el ambiente era distinto, de todos los partidos. Una aclaración previa. Siempre se hace hincapié en que el Frente Amplio luchó contra la dictadura, y vaya que me lo van a decir a mí. Y siempre se acusa o se dice o se menciona, ¿no? Borro la palabra acusa, pero se dice que ningún miembro del Frente Amplio fue ministro de la dictadura. Claramente no. Ahora, nunca hubo un apoyo institucional de ningún partido fundacional al golpe de Estado. Nunca. No existe, busquen porque no existe. Y algunos partidos integrantes del Frente Amplio, que yo pertenecí no al partido, pero a la juventud, sí, públicamente apoyaron los actos institucionales. Senadora, le pido por favor se remita a lo que estamos considerando. Yo me estoy remitiendo porque si se dicen esas cosas, se contesta. Y tengo todo el derecho del mundo, incluso hasta como profesora de historia. Una cosa que quiero aclarar, señora Presidente, que se dijo sistemáticamente, me hubiera gustado hablar inmediatamente después de que chichean, porque hemos compartido una trayectoria bastante larga, incluso desde antes de la dictadura. Una cosa que se dijo es que ¿por qué ahora en este contexto, por qué ahora se presentan estas normas? Yo lo que quiero recordar, y esto también está dentro del tema, es que cuando se conoció la versión borrador de la LUC en febrero, donde no sospechábamos que nos iba a caer la pandemia, ya estaban estos artículos, todos los artículos, más redactados, menos redactados, estaban justamente puestos a disposición de la ciudadanía para que los pudieran ver, o sea que no es un hecho superviniente estos artículos, no se incorporaron después. Entonces, esa inferencia que se hace a que como se sospecha o se piensa y se tiene la certeza, sí vamos a pasar una crisis muy profunda, sí que vamos a perder salario real, claro que sí. Lo que vamos a tratar de defender es el trabajo, lo que vamos a tratar de defender es el empleo, lo que vamos a tratar de poder sostener las políticas sociales, claro que sí. Está todo el mundo occidental en crisis, claro que sí. Como ha pasado otras crisis. El capítulo de la Constitución, donde está el derecho de huelga, es la Constitución del 34. Hoy se hizo referencia al año 34. Miren qué país democrático y republicano. Estábamos en una dictadura, por más que se le llamaba dicta blanda, pero se fue capaz de incorporar el derecho de huelga. Quiere decir que esa tradición del Uruguay se mantiene. Ahora, algo pasó en el medio y fue un proceso de radicalización de todos. Claramente cuando se quebró el modelo y empezó la crisis profunda en la década del 60, después vino la dictadura,
Antes de la dictadura hubo formas de enfrentar los problemas sociales y políticos de guerra, porque no solamente era de manifestaciones y de guerra. Acá hubo una guerra. En consecuencia, ¿eso ustedes creen que pasa desapercibido en la historia de los pueblos? No. El derecho de huelga, señora Presidenta, está nada menos que en el capítulo de derechos, deberes y garantías. Y hay que leer, no lo voy a hacer porque estamos todos cansados y lo que queremos es tratar de hacernos entender que lo que no queremos hacer precisamente todo lo que están pensando, sino por el contrario, hacer un marco normativo para que ante situaciones que se planteen, el Estado de Derecho, que es docente, porque está dicho en forma expresa en la Constitución, sepa cómo responder con sus autoridades y los ciudadanos sepamos que estamos en un marco normativo de un Estado de Derecho que establece determinadas normas de regulación. Es tan sencillo como eso. Y cuando la Constitución llega al artículo 57, antes está el 53, el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el derecho de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunda el beneficio de la colectividad. Y del 54 dice la ley ha de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la independencia de su conciencia moral y cívica, y sigue, es muy garantista, sumamente garantista. Llegamos al artículo 57, señora Presidenta, y a mí siempre me gusta leer el texto, aunque lo hayamos visto varias veces hoy. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. Se llamaba dicta blanda, pero era en la dictadura. Vayan a preguntarle a Baltasar Brum. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Eso dice el artículo 57. Promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base, y es de lo que nunca nos acordamos, sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Todos los derechos consagrados en la Constitución están reglamentados por la ley. Todos. La libertad está restringida, el derecho a la libertad está restringida, el derecho a la vida está controlado y el derecho a la huelga nunca se reglamentó por ley. Y nunca nos preguntamos por qué. Yo creo que hay que preguntárselos. Porque había una forma de relacionarse y en eso no me siento afuera del proceso, sino que me siento adentro, y ese es el proceso de autocrítica que tenemos que hacer todos. El movimiento sindical uruguayo, como muy bien lo decía la senadora Quechichán, era un movimiento sindical, y digo era y soy consciente que estoy diciendo era, muy conciliador, muy negociador. Todos recordamos, y por eso tiene el nombre que tiene, la central sindical. Al Pepe de Lía no se le iba con los enfrentamientos, porque era el garante de que en definitiva los sindicatos actuaran de la forma que se debe actuar, de la misma manera que la patronal. Yo tengo una figura a la que quiero mucho y que se ha olvidado y que forma parte de toda esta política conciliadora entre lo que se podría llamar en otras épocas las izquierdas y las derechas. Ya me refería al movimiento sindical y al Estado y al gobierno, que es la figura de Jaime Pérez. Yo recuerdo, porque estaba en el acto cuando se asesinaron a los compañeros de la 20. Nunca me voy a olvidar del discurso de Jaime Pérez. Lo primero que hizo fue recordar y darle un saludo al padre del militar, policía, no recuerdo en este momento el nombre, que había también sido herido en ese hecho tan luctuoso. Por eso es que la huelga no se reglamentó, porque había un relacionamiento de no confrontación que creo que es lo que tenemos que recuperar.
Y yo el otro día lo dije cuando se discutió el tema de la LUC. ¿Cómo me pueden pedir a mi gobierno, que sea conciliador si se nos presenta una moción que fue una declaración de guerra, como yo dije, porque prácticamente lo fue, después las relaciones fueron mejorando, lo debo reconocer. La declaración política del Frente Amplio de hace 2 semanas atrás, que dice que somos un ejército de ocupación, este gobierno. Entonces, cuando queremos de la otra parte empatía para poder negociar, tenemos que generar las condiciones. Y eso es lo que creo que está faltando. Probablemente del gobierno puede ser, pero me consta porque además lo ha reconocido el Pereira, el presidente del PIT-CNT, que está en constante conversación con el secretario de la Presidencia, con el presidente de la República. Estamos en una situación de pandemia, eso es una forma de relacionamiento. Evidentemente que puede no haberse cumplido todavía las formalidades, la instalación de los consejos de salarios, estamos en una situación de pandemia. Entonces yo me pregunto, la respuesta a la situación de pandemia que nos afecta a todos, porque afecta a la vida, que es el derecho humano fundamental, ¿va a ser la confrontación? ¿Va a seguir profundizando la confrontación? No. Se han hecho esfuerzos sobrehumanos para tratar de ir sobrellevando la situación, pero hay discursos muy fuertes que son solo de confrontación. Y por ese camino no vamos a llegar a entendernos. El derecho de huelga podría haber sido reglamentado hace mucho tiempo, tanto como la libertad, repito, tanto como la igualdad, y restringido incluso, porque los derechos no son absolutos, son compartidos entre toda la sociedad. Eso es lo que quiso decir la senadora Seaín cuando dijo que los patrones también son seres humanos. Obvio que sí, no lo dijo porque los demás entendieran que no, es porque todos tenemos derechos. Ahora, últimamente, este proceso de radicalización, y sin ninguna duda, y lo voy a decir porque lo pienso así, lo viví, lo padecí y no lo soporté, cuando se llegó al poder por determinadas fuerzas políticas que estuvieron siempre en la oposición, empezaron a haber problemas de más confrontación. Yo no responsabilizo al Frente Amplio solamente, acá hay responsabilidades de todos, no todas por igual, pero sí hay responsabilidades. Entonces yo creo, señora Presidente, que entendamos el texto que estamos discutiendo, porque yo de los piquetes sinceramente no me voy a dedicar, ya se prendió la luz. No me voy a dedicar porque es claro, es clarísimo, no se puede entorpecer la circulación y la libre movilidad de los demás, no hay ningún otro tipo de intencionalidad. Pero hay que defender los 3 derechos. Sí, hay que defender los 3 derechos. El derecho de los trabajadores a la huelga, el derecho del dueño de la fábrica o a poder ingresar al establecimiento. Y sí, y me falta uno. El derecho a los huelguistas. Y no es cierto que se deja entrar pacíficamente. En alguna excepción habrá. Pero en general el que quiere entrar a una huelga normalmente opta por ni siquiera presentarse. En consecuencia, señora Presidente, vamos a creer en nosotros, vamos a darnos una oportunidad. Eso es lo que pedimos como gobierno, una oportunidad de vernos actuar, una oportunidad de ver cómo resolvemos los conflictos. Ya tuvimos muchas experiencias y de todas esas experiencias sacamos conclusiones. No prejuzguen, no amenacen, no digan que nosotros vamos a reprimir, porque la actitud del presidente de la República, al contrario, ha sido absolutamente conciliadora. La prueba está que el altísimo apoyo que tiene de la población.
porque todos ahora sean del Partido Nacional, de la coalición, no, porque la ciudadanía es mucho más sabia que los dirigentes muchas veces. Y los dirigentes tenemos que saber entender y leer lo que nos está diciendo la población. La población quiere conciliación, la población quiere acercamiento, no quiere más confrontación. Ya termino, señora Presidenta. En consecuencia, yo lo que pido, y lo vuelvo a pedir en nombre de los votantes de la coalición de gobierno, y yo no me voy a poner a discutir si son 1000 votos más, 1000 votos menos, acá estamos representados en la proporción que nos votaron. Lo que en nombre de esa ciudadanía que nos tiene a nosotros como voceros, ¿por qué no nos damos la oportunidad de acercarnos de otra manera? Sin confrontar, con colaboración, con un espíritu colaborativo. Los días que, con esto termino, los días y los meses, y no se sabe si mucho más, que nos esperan a nosotros, como a los países desarrollados, como a los países muy ricos, imagínense a nosotros, van a ser muy difíciles. Y voy a terminar con un ejemplo y le voy a robar 2 segunditos más. Yo admiro a los europeos cómo se mataron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo alemanes y franceses. Murieron 25 millones de franceses, alemanes. Y a los 5 años estaban firmando el Tratado de Roma. Y si uno tiene que atravesar la frontera de Alemania a Francia, no hay ni aduanas. No podría haber sido la Comunidad Europea lo que es hoy si no hubieran dejado, no olvidados, pero en suspenso para salir adelante, problemas de enfrentamiento muchísimo más graves. Hubo 90 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Así que senadora, ese es el espíritu, ya termino, ese es el espíritu que tenemos que reivindicar.